Bienvenidos, mi nombre es Mario, yo soy el director del Museo Histórico La Campana y en el episodio de hoy conoceremos la historia de los monumentos que se encuentran en nuestra ciudad. Los monumentos son un tributo que realiza la comunidad para homenajear a una persona o para conmemorar un hecho histórico muy importante. La palabra monumento viene de la palabra mentum, que significa mente, memoria, recuerdo. Uno de los más antiguos monumentos, el primero el que se construyó en nuestro partido, se encuentra en la Plaza Mitre. La Plaza Mitre, en realidad, anteriormente tenía otro nombre. En 1889, cuando se traza el pueblo de Monte Grande, el eje del trazado de la planta urbana era la plaza, que en ese entonces la firma fundadora Connie Sancinena y compañía lo bautiza con el nombre de Nueva Escocia. ¿Por qué Nueva Escocia? En homenaje a los inmigrantes de origen escocés que habían llegado a estas tierras hacia 1825 y que instalaron una colonia agrícola acá en Monte Grande. Ese nombre se mantuvo hasta el año 1921, más específicamente el 26 de junio. Ese día se conmemoró en todo el país el centenario del nacimiento de Bartolomé Mitre. Entonces la plaza pasó a denominarse de Nueva Escocia a Plaza Mitre. ¿Pero quién era Bartolomé Mitre? Mitre era un político, un militar y un escritor. Había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue presidente de la Nación entre 1862 y 1868. Su presidencia, junto con la de Nicolás Avellaneda y de Domingo Faustino Sarmiento, son conocidas como las presidencias históricas que consolidaron al Estado Nacional. Durante su administración se produjo la conocida e impopular Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y cuando dejó la presidencia se dedicó de lleno al periodismo. En 1870 fundó el diario La Nación y se dedicó a trabajos de historia. Escribió dos libros muy importantes, Historia de Belgrano y Historia de San Martín, que hoy son dos obras muy importantes para la historiografía nacional. En 1906 fallece a los 84 años de edad en Buenos Aires y en el año 1921 se cumplen los 100 años de su nacimiento. Acá en Monte Grande se colocó el pedestal, ¿sí? No se logró concretar la colocación del busto del prócer por falta de fondos. Así que hubo que esperar hasta 1927, cuando se le encargó a Pedro Sonsabriano, un importante escultor argentino que recibió premios internacionales. Muchas de sus obras hoy se pueden ver en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires y en museos. Es apodado como el Rodin argentino. Y esta escultura se colocó el 11 de noviembre de 1927, es un bronce, fue fundido en los talleres del Arsenal Esteban de Luca y tiene una curiosidad este busto, más que nada Mitre. Cuando tengan la oportunidad o pasen por la plaza, deténganse en el busto y miren el rostro de Mitre, más específicamente la parte de la frente, y van a ver que tiene una marca, una hendidura en forma de estrella. Esta era una vieja herida de batalla que él había sufrido y que casi le cuesta la vida. ¿Qué había pasado? El 2 de junio de 1853 a la mañana, Buenos Aires en ese entonces estaba separada del resto del país y era un estado autónomo. Y estaba siendo sitiada por las fuerzas de la Confederación de Argentina. Ese día, Mitre salió con un grupo de infantería para explorar la zona, en los potreros de Langdon. Los potreros de Langdon es lo que hoy sería Parque Lezama, Constitución, esa zona. Ahí se había producido una pequeña escaramuza y Mitre tenía que ir con sus hombres a observar. Estaba a caballo, él se levanta del caballo y siente que un golpe lo aturde. Se baja del caballo y le pregunta a su capitán qué tenía. Estaba todo ensangrentado. Le dice: señor, tiene un balazo en la frente. Mitre grita en ese momento, dicen los que estaban en ese momento: quiero morir de pie como un romano, y se desmaya. Lo llevan de urgencia al campamento y el médico cirujano hace una operación de urgencia. Entonces, ¿qué realiza? Ve que la bala había sido amortiguada por el kepi. ¿Qué había pasado? Un día antes su esposa Delfina le había cosido al kepi, que es un sombrero militar, le había cosido una escarapela. Esa escarapela había amortiguado el golpe, sin embargo había logrado quebrar el hueso del cráneo. El cirujano sin anestesia le comienza a extraer los fragmentos de hueso y la herida cicatriza y Mitre sana completamente.
Esta herida, muchos cuando Mitre era senador o cuando hacía debates muy enardecidos en el Congreso, veían cómo le latía la frente porque no tenía el hueso, estaba directamente la piel con las meninges. Y a partir de ese momento, su médico le aconsejó que utilizara sombreros que no lo ajustaran mucho. Entonces empezó a utilizar un tipo de sombrero que se conoce como chambergo, que se va a convertir en todo un símbolo, lo va a llevar a todos los lugares donde vaya, donde camine, en distintos lugares. Y es una curiosidad porque Mitre es uno de los pocos próceres que se lo representan con el sombrero. Entonces, en el caso del busto de Mitre en la plaza de Monte Grande, está sin el sombrero, pero hay otros que se pueden ver, como en Tigre o en el mismo Museo Mitre, que está con su chambergo puesto. En muchas fotografías se los puede ver, pero es una curiosidad que tiene la fisionomía de Bartolomé Mitre. Ahora caminamos desde la misma Plaza Mitre hacia el extremo de la plaza, cerca de la avenida Alem. Ahí se encuentra un monumento en homenaje a las madres. Ese monumento es obra de un escultor de origen valenciano, español, llamado Vicente Torrós Simó. La vida de Torrós Simó es muy interesante. Él nace en Valencia, en España, en 1906, y desde muy temprana edad muestra interés por la pintura, por la escultura, por el dibujo. Y ingresa en el taller de un importante pintor español que se llamaba Mariano Benlliure. Ingresa a la Escuela de Artes, pero justo se produce la Guerra Civil Española y él se enlista a las fuerzas de la República para combatir a las tropas de Franco. Es tomado prisionero y después de que termina la contienda se tiene que exiliar y viene a Sudamérica y se instala específicamente en Argentina, en Monte Grande. En 1950 va a tener su primer encargo muy importante. Ese año se cumplían los 100 años del fallecimiento de San Martín, se conoce como el Año del Libertador, y se lanza un concurso para hacer un monumento en homenaje a todos los que ayudaron a San Martín en Francia. Y a Torrós Simó le toca el de el mariscal Ramón Castilla. Cuando se inaugura el complejo que está sobre la Plaza Granburg, cerca de Palermo, ahí conoce Torrós Simó al presidente Perón y a su esposa, la primera dama, Eva Duarte, y traban una gran amistad. Cuando Evita fallece en 1952, Perón lo llama a Torrós Simó para que se encargara de preparar el cuerpo, más que nada el rostro de Evita, para el velatorio que se iba a hacer en el Congreso de la Nación. Y el doctor Pedro Ara, que era el que se encargaba de hacer el embalsamamiento del cuerpo, lo llama también a Torrós Simó para que hiciera una copia, un calco del rostro de Evita. Lamentablemente esa escultura se perdió luego de la Revolución Libertadora. Torrós Simó va a trabajar en Monte Grande como profesor de artes plásticas y en el año 1962 el Club de Leones le encarga la creación de un monumento en homenaje a las madres, que se inaugura finalmente el 21 de octubre de ese mismo año. En el Museo de la Campana nosotros tenemos la maqueta a escala del monumento y un boceto de yeso que él hizo, firmado y dedicado a sus amigos, que se lo puede ver hoy en el museo. Torrós Simó vuelve a España en 1968 y fallece finalmente en 1985, pero dejó una gran cantidad de obra, no solamente en Argentina, sino también en toda Sudamérica. Ahora nos vamos de la Plaza Mitre y caminamos desde la avenida Alem hasta la estación. Y allí vamos a ver un gran monumento de granito, que se trata del monumento a Enrique Santamarina. Este monumento, cuando se planteó su construcción, el 18 de abril de 1937 se conoció en Monte Grande la triste noticia de que Santamarina había fallecido a los 67 años de edad y un año antes de que se cumplieran los 25 años de la creación del partido. Santamarina había intervenido mucho en la creación del partido en 1913 y va a ser designado el primer comisionado municipal. Además fue una figura muy importante, un vecino muy querido, que realizó muchas donaciones al partido. Entonces se conforma una comisión presidida por González de Goulam. Este señor tenía que realizar la tarea de conseguir los fondos necesarios para la construcción del monumento. En 1939 se le adjudica el diseño al escultor argentino Luis Falsini, que lo va a realizar en granito traído de Tandil. Santamarina era oriundo de Tandil, y lo va a plantear como un conjunto compuesto de dos partes.
pero el primero que se puede ver es el busto de Santa Marina en el centro y a sus costados 2 frisos escultóricos en donde se pueden ver alegorías a la autonomía de Montegrande. Hay una curiosidad, en realidad este monumento no iba a estar emplazado donde hoy está, en realidad iba a ser construido en la Plaza Mitre. Pero ¿qué pasó? En 1940 la municipalidad acondicionó la Plaza Frank Henderson, que era como se llamaba la plaza frente a la estación, y se decidió trasladar la piedra fundamental a la nueva locación. Finalmente, el 20 de diciembre de 1942 se inaugura y estuvieron presentes el expresidente Agustín Pedro Justo, Alberto Barceló, que era un gran amigo de Santa Marina, descendientes de Santa Marina, y González de Goulam. Es un monumento muy importante, fue realizado por un artista argentino muy importante, y cuando tengan la oportunidad de recorrerlo, deténganse en las alegorías escultóricas, los bajorrelieves que tiene. Ahora caminamos desde la calle Arana y vamos hasta la intersección con la calle Carlos María de Alvear. Ahí en esa esquina está un gran monumento que se trata del monumento al inmigrante, ¿sí? Este monumento es obra y fue concebido por Patricia Simek. Patricia Simek fue una importante escultora local de Esteban Echeverría. Ella este monumento lo concibe en 1992, el proyecto La Idea. Ella va a decir que fue de un trabajo de introspección que ella hizo, del desarraigo, del irse, para no volver, de un nuevo volver a empezar, porque ella había venido a Argentina desde la vieja Checoslovaquia. Ella emigra por la guerra y viene acá y se instala Esteban Echeverría, que fue su lugar más querido. Lo concibe en esa época, pero recién lo puede montar, porque fue un trabajo muy costoso, lo logra montar en 1998. Si vemos el monumento, en la cúspide, arriba hay una familia de inmigrantes, ¿sí? El padre, la madre y el hijo, que están sobre la proa de un barco. La proa de un barco que llegaba a nuestro país, Argentina. El monumento finalmente se inaugura el Día del Inmigrante en 1998, con presencia de autoridades municipales, de amigos de Patricia, y es una de las obras más importantes de Patricia Simek. Pero ella realizó muchas obras que están distribuidas por todo el partido, como el Monumento al Amigo o la Amistad, que está cerca de la estación, y el Memorial de los Desaparecidos. Patricia Simek fue declarada ciudadana ilustre y fallece en Esteban Echeverría en el año 2019. Caminamos ahora, nos vamos del Monumento al Inmigrante al Sendero del Inmigrante, y caminamos por la calle Alvear hasta el Boulevard Buenos Aires. Y de Boulevard Buenos Aires, donde termina, que es en la rotonda de Lavallol, que es el límite entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, ahí, entre el ruido de los autos, del tráfico, de los camiones, se encuentra un monumento, el único que existe, en homenaje al poeta que le da nombre a nuestro partido, a Esteban Echeverría. Ese monumento fue realizado en 1998 por un artista local, Dante Puig, y es una forma de darle la bienvenida al ingreso a los que visitan el partido. Sin embargo, antes de ese monumento hubo otro, ¿sí? Había otro monumento a Esteban Echeverría que muy pocos lo conocen o pocos saben, porque estuvo muy poco tiempo, que se trata del obelisco de Esteban Echeverría, así como lo escuchan, un obelisco. No el obelisco de Buenos Aires, estoy hablando del obelisco de Luis Guillón, de Montegrande, de Esteban Echeverría. ¿Por qué un obelisco? El obelisco se concibió en la idea en el año 1944 por un grupo de vecinos que querían homenajear al poeta en esta rotonda muy importante, y esta comisión estaba presidida por Aníbal Sillero Pitré, que es un vecino muy conocido, fue dueño de la Zaida. Y este señor, junto con todos los vecinos, presentaron a la municipalidad un proyecto para erigir un obelisco de 15 metros de cemento armado monolítico con referencias a Esteban Echeverría, que fuera colocada en la rotonda principal del partido. Sin embargo, el proyecto se plantea en el 45, es aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, pero siempre el problema fue el costeo de los fondos, o sea, de reunir los fondos necesarios para erigir el monumento. Se hicieron eventos, se hicieron fiestas, pero nunca se lograba alcanzar la cantidad de dinero necesaria para construir el obelisco. Entonces, el intendente de ese momento, que era Stura, Juan Guillermo Stura,
va a hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Domingo Mercante, para ver si podían conseguir fondos para finalmente terminar el monumento, porque la idea en realidad era construirlo e inaugurarlo en el año del centenario del fallecimiento de Esteban Echeverría en 1951. Sin embargo, no se logra hacer y a finales de ese año, principios de 1952, se anuncia la construcción del obelisco, que se inaugura el 27 de abril de 1952, estando presentes autoridades del gobierno provincial, el intendente Bieman, Stura, entre otras personalidades. Y ese obelisco permaneció ahí hasta el año 1977, cuando se decide repavimentar la Ruta 4, el Camino de Cintura, y el obelisco se lo retira, se demuele, pero nunca se lo vuelve a colocar en su lugar o desaparece. Entonces siempre quedó en el recuerdo el obelisco de Esteban Echeverría. Lo único que nos quedan son fotografías que se conservan en el museo y un plano, una vista del proyecto del monumento a Esteban Echeverría. Estos son algunos de los principales monumentos de nuestra ciudad. Estas fueron las historias. Los espero en nuevos capítulos sobre nuestra historia aquí en las redes del municipio de Esteban Echeverría. Espero que les haya gustado y muchas gracias.